Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro octavo espacio abierto para el aprendizaje. En este caso, correspondiente al número 2 de la semana 4, que es la semana de integración ya final del módulo. Pues bueno, el objetivo de este espacio es revisar y comentar el proyecto integrador. Si es que hubiera dudas, por ahí ya me pasaron la lista de que algunos pudieron asistir al espacio de otro facilitador, lo cual se los agradezco, pero si hubiera alguna pregunta respecto al desarrollo o a la elaboración de este proyecto, con todo gusto. Y pues bueno, su participación en el foro de integración, así como pues bueno, cuestiones que tienen que ver con el plagio y si el tiempo nos lo permite, pues bueno, revisar por ahí un objeto de aprendizaje en lo que refiere a la argumentación. Pues bueno, como parte de la introducción a nuestros espacios, recuerden que es importante lo que es las reglas de comunicación virtual, las cuales nos permiten llevar a cabo pues una comunicación clara y asertiva. También son conocidas como reglas de netiqueta. Estas reglas nos permiten pues, bueno, llevar una comunicación en los diferentes medios que tenemos en la plataforma, la mensajería instantánea, los foros, el correo electrónico, etcétera. Entonces, es importante que, pues bueno, primero, pues bueno, saludemos y nos presentemos de manera adecuada, nos dirijamos de manera respetuosa a aquella persona a quien va dirigido nuestro mensaje. Es importante respetar las posturas que tienen las otras personas o nuestros compañeros, aunque no estemos totalmente de acuerdo con ellos. Recuerden que una cosa es, pues, precisamente argumentar respecto a una postura en contra y otra cosa, pues, bueno, es el hecho de lo que pueda resultar independientemente de esa postura, pues, bueno, eso hay que respetar y ser claro que uno puede tener argumentos al respecto, pero al final de cuentas la persona tendrá o derecho a decidir si acepta o no nuestros argumentos. Eh, Siguiente, pues bueno, el uso correcto de la escritura, sí, la ortografía, la sintaxis, la redacción, evitar el uso de imágenes, los modismos y el abuso de las abreviaturas, sobre todo porque, pues bueno, pueden llevar a un mal entendido de nuestros mensajes. Y pues bueno, la parte también importante que hemos visto a lo largo ya desde el propedéutico y hemos enfatizado en este módulo es la responsabilidad que implica el uso de la información de otras fuentes cuando nosotros las integramos esa información en en nuestro documento. ¿Sale? Bueno, al proyecto integrador, mis argumentos finales. Dice que elaboras un ensayo en el que muestres tu postura respecto a las implicaciones de la investigación científica en el desarrollo de tu entorno. Para ello, vas a descargar la plantilla, mis argumentos finales, y completarás el documento. Ahorita vamos a esta parte. Es importante que antes de realizar esta actividad, nosotros hayamos repasado ya, se supone que a lo largo del módulo, revisamos estos recursos, tipos de investigación, metodología de la investigación, investigación documental, experimental y de campo, tema, problema e hipótesis, argumento, la argumentación a favor o en contra, premisas y conclusiones, estructura de los textos argumentativos, estructura y desarrollo del ensayo, recursos verbales y no verbales. ¿Qué es un ensayo argumentativo? Bueno, esto lo hemos visto a lo largo del módulo. Recuerden que el ensayo es una estructura de comunicación escrita a través de la cual una persona escribe acerca de un tema de manera pues libre, pero también breve, en la cual se caracteriza por ser una propuesta de reflexión y análisis y valoración. Estos tres elementos son muy importantes porque esta reflexión, análisis y valoración se dan en base o con base a los argumentos que nosotros hemos podido rescatar de otras fuentes de investigación. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos, pues más o menos como esquematizar, es que vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿No? Entendiendo que a nosotros nos van a pedir, ¿cómo se llama? Pues nos están pidiendo una determinada, elaborar un determinado texto, ¿no? Ay, pasó aquí, perdón. Eh,
Ok. Para elaborar nuestro texto, este va a ser nuestro ensayo, ¿sale? Nuestro ensayo, recuerden, debe de tener tres elementos, ¿no? Debe de tener introducción, desarrollo, perdón, otra vez, disculpen ustedes. Nuestro ensayo debe tener tres elementos. Porque esto por bien loco. Ay, no me... Lo que quería hacerles con este pequeño dibujo es hacerles ver que, pues bueno, el ensayo tiene tres partes. No me refiero a que sea solamente una página, puede ser un poquito más. Lo importante en este proceso, el hecho es que este ensayo debe obedecer a lo que veníamos explicando acá, ¿cómo se llama? En la presentación, el, el- una propuesta de reflexión, de análisis y de valoración respecto a un tema. Esto ahorita lo recuperamos de la plantilla. Esta parte de cómo recuperar la información de otras fuentes es muy importante, sobre todo para que ahorita vean, por ahí recuperé un ejemplo de ciertos errores que puede haber al momento de recuperar información. Es importante que nosotros, al momento de hacer esta actividad, primero, como ya lo hemos visto en otras actividades, primero hagamos las fichas, lo que implica precisamente leer la información acerca del tema, de fuentes confiables, de especialistas, de artículos de investigación científica, que nos permitan precisamente tener información confiable a través de la cual nosotros podamos construir nuestros argumentos. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, las características es un escrito serio y fundamentado, tiene la finalidad de argumentar una opinión. Recuerden que cuando hablamos nosotros de una opinión, nosotros lo hemos manejado en el término de una postura, o sea, yo estoy a favor de, yo estoy en contra de, o yo no estoy ni a favor ni en contra. En cualquiera de los tres casos, yo tengo que decir las razones por las cuales yo tengo esa postura, y esas razones deben de ser extraídas y justificadas y fundamentadas en la información que yo investigué. ¿Y cómo yo doy cuenta de que en esa información? Pues bueno, precisamente el hecho de hacer referencia a quién lo dice y dónde lo dice. Entonces, es muy importante que este tipo como de construcción, sí, es obvio que ustedes están aprendiendo, que ustedes están apenas adecuándose a esto, pero es lo fundamental. O sea, un ensayo sí a veces, por ejemplo, nosotros estamos muy habituados al hecho como por ejemplo, ver series de televisión estadounidense y que les dejan un ensayo y pues muchas veces vemos que los personajes se ponen a escribir libremente. En el caso de Latinoamérica, o en nuestra formación, el ensayo no quiere decir que sea diferente, sí es un escrito libre, pero siempre está en función de una fundamentación, de una investigación previa. No se entiende meramente como un ejercicio literario, lo cual no es malo, pero en el contexto de su preparatoria y de posiblemente en universidad, cuando se hable de ensayo, se va a entender sí como un descrito personal, pero argumentado, es decir, ante el cual nosotros primero realizamos un ejercicio de investigación
y posteriormente realizamos una propuesta personal de reflexiva ante el tema, ¿vale? Bueno, entonces es muy importante entender esta estructura, ahorita vamos a ver por qué, porque estos tres elementos, presentación, cuerpo y conclusión, los vamos a, pues, a tener que ir viendo desde nuestra plantilla para que nos van a, o desde dónde los podemos ir jalando y construyendo. ¿Mm? Bien, entonces, recordar que el ensayo es un texto escrito breve con carácter y estilo personal, en el que se opina o se genera una reflexión de manera fundamentada y argumentada, a través de una estructura, que es la que vimos, introducción, que esta es donde nosotros empatizamos con nuestro lector, le decimos pues cuál es el tema por el cual nosotros queremos reflexionar, por qué creemos que es importante que se reflexione al respecto, cuál es nuestra postura y cómo hemos procedido también en la búsqueda de información en este caso para sostener esta postura. Y en el desarrollo es aquí donde hacemos uso ya de los argumentos, ¿sale? De los argumentos que hemos venido extrayendo y conformando de nuestra investigación. Y por último, la conclusión de donde hacemos una síntesis de los argumentos. Bueno, el tema, vamos ya directamente a la plantilla. Eh, bueno, ah, la intención de ver ¿cómo se llama? Esta actividad no es con el sentido de avergonzar ni exponer a nadie, sino simplemente por ver cómo podríamos mejorar la manera de hacer nuestras actividades. Elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno, ¿sale? Pues si ustedes se fijan, las amenazas medioambientales es la respuesta. Pero ¿qué nos está pidiendo? Un tema que te interese. A ella, por ejemplo, le interesa o a él le interesa amenazas medioambientales, sí, pero ¿cómo repercuten en su entorno? Por ejemplo, aquí este tema, si ustedes se fijan, ¿cuál sería la observación? Está muy general, ¿sale? Y eso es una dificultad para nosotros porque entre más general sea un tema, más información nos obliga a tener respecto a él. Si nosotros podemos acotar ese tema, o sea, por ejemplo, las amenazas medioambientales, el medio ambiente, pues es el aire, el sonido, el agua, la fauna, etcétera. Hay muchos factores o elementos que constituyen el medio ambiente. Entonces, aquí sería muy bueno, por ejemplo, poder decir, en el sentido, podríamos decir, las amenazas medioambientales, sí, por ejemplo, la contaminación del agua en el municipio de Querétaro. ¿Sale? ¿Se fijan? Eso ya es mucho más reducido. ¿Por qué? Porque nos permite precisamente, pues uno, es un contexto cercano. Acuérdense que yo les he dicho que estamos acá en Querétaro. Y por el otro lado, me obliga pues bueno, a dar una respuesta no solamente a algo muy general, sino a algo que yo puedo, no solamente me cercano, no porque tenga que ser muy cercano, sino porque es algo que puedo trabajar de manera cercana y concreta a mi contexto. Bien, siguiente, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y describe un problema de investigación. Dice soluciones para los problemas ambientales. Esto está mal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué está mal? Porque el planteamiento del problema, recordarán ustedes, se hace a través de una pregunta, ¿sale? Sí, muy bien, Nancy. Se plantea una pregunta de investigación. Entonces, aquí lo que debemos, por ejemplo, poner al respecto es, bueno, ¿cuáles son los factores que han venido contribuyendo a la contam- contaminación del agua en el municipio de Querétaro en los últimos 10 años, ¿vale? Entonces eso se vuelve un poco ya más concreto, lo cual me obligará precisamente a estar, pues en mi caso, por ejemplo, o buscar información más en concreto para poder responder esa pregunta.
Dice, en 3 líneas escribe por qué es importante investigar dicho tema. Vamos a ver si se responde aquí. Este tema debe de ser muy importante para que todos, para empezar a hacer acciones para ayudar al medio ambiente, porque es nuestro planeta y tenemos que actuar ahora. Ok, pero si ustedes se fijan, nos está pidiendo 3 líneas. Entonces, en este sentido, pues es importante cumplir con la extensión solicitada. En el sentido de por qué es importante, recuerden que esto lo conocemos como justificación, ya lo habíamos visto en algunas otras actividades. La justificación nos pide precisamente explicar las razones por las cuales debe de llevarse a cabo esta investigación. ¿Sale? Puede ser porque, pues, por su conocimiento permitiría. ¿A quién beneficiaría su conocimiento? O, pues bueno, simplemente dar respuesta a esto, pues bueno, ¿qué beneficios tiene? Muy bien. Bueno, entonces aquí pues pueden responder una, dos o todas las preguntas. Con que lleguen a las 3 líneas, aquí lo importante más que llenar las 3 líneas es que se pueda dar razón, ajá, o sea, que piénsense como investigadores y que esta investigación pues la tienen que presentar ante un comité, ante un consejo, y ese consejo pues les puede dar pauta para que ustedes les dé recursos o les dé pues dinero o los elementos para que se solucione el problema. Y esto es importante porque pues el hecho es que antes de resolver un problema, primero tenemos que investigar. Y en ese sentido, pues bueno, entonces, si yo primero, por ejemplo, me dan recursos para hacer una buena investigación, entonces yo podré hacer una buena propuesta. Entonces, eso es importante. O sea, la investigación no crean que nada más es por fastidiar, tiene el sentido de una lógica de procesos a través de los cuales funciona no solamente la escuela, sino la sociedad. O sea, la sociedad, por ejemplo, si ustedes notan que hay una carencia en algún aspecto de su entorno, es importante ver cuáles son las razones por las que pasa y si investigando más al respecto podríamos nosotros proponer una solución. Entonces, eso también sería importante. ¿Mm? Bien. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que ya respecto a tu problema de investigación. Si ustedes se fijan, pues acá arriba estaba mal porque no era una pregunta de investigación. Entonces, aquí tenemos que tener, ¿cómo se llama? Este, ah, una respuesta. O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son los factores que han venido contribuyendo a la contaminación del agua en el municipio de Querétaro en los últimos 10 años? Pues depende precisamente de un poco aquí ya, uno, haber revisado, perdón, depende de haber hecho ya una investigación previa, lo cual significa consultar, leer, ajá, analizar qué, lo que dicen los expertos, ¿sale? Estudios, e investigaciones. Y entonces esas, en base a ellas o con base a ellas, nosotros podemos dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, ¿sale? Y acuérdense que esto es igual a la hipótesis, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, antes de plantear una hipótesis, yo ya debí de haber investigado un poco respecto al tema, ¿sale?
Entonces, en ese sentido, no se les olvide esa parte. Escribe dos ciencias desde las que abordarás el tema. Pues bueno, aquí menciona sociología y economía. Es recomendable, como lo hicieron en otras actividades, que digan cómo esa ciencia o qué de esa ciencia, cómo o qué ha dicho, cómo ha abordado nuestro tema y qué aporta, ¿sale? Entonces, en ese sentido, dar respuesta a estas no solamente mencionarlas así al aire, sino saber o ya tener claro precisamente por qué se eligieron o por qué se están diciendo que estas ciencias son, ¿sale? Si bien aquí podríamos dejarlas simplemente así, yo les recomendaría en futuros trabajos o para futuros trabajos que cuando ustedes determinen cómo será tratado un determinado tema, sepan por qué, o sea, porque esa ciencia o esa disciplina lo ha venido tratando de determinada manera y eso nos permite o es un criterio de elección para elegir esa ruta. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los cuatro pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en técnicas documentales e información que revisaste en tu módulo. Noticias, libros, páginas de internet confiables, estudiar el tema y analizar, ¿sale? Entonces, no es malo, pero pues bueno, sí, primero es, como ustedes recordarán, la investigación documental, ¿sale? Requiere, pues sí, la revisión de documentos, lo cual puede ser revisión de noticias, libros, páginas de internet confiables. Después, recuperar o acopiar las fuentes, ¿sale? Las fuentes de investigación. Después, ¿qué debemos hacer ya cuando tenemos o sabemos dónde están? Hacer una lectura y análisis de los textos. Después, ¿qué debemos hacer? A aplicarles una técnica. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en el módulo? La aplicación de una técnica refiere a que tenemos diversas formas a través de la cual nosotros podemos recuperar información de las fuentes, ¿sale? Tenemos que, pues, diferentes fuentes de información, tenemos bibliográficas, hemerográficas, de archivo, electrónicas, videográficas, audiográficas, iconográficas, etcétera. Entonces, de esas fuentes, ok, ya las tienes, ya las analizaste. ¿Qué técnica vas a utilizar tú? ¿Sale? O sea, es importante que de esa información que ya tienes vas a recuperar fragmentos tal cual, vas a recuperar resúmenes, vas a recuperar o hacer paráfrasis, vas a hacer un comentario, vas a hacer una síntesis, etcétera. Recuerden que esto es muy importante, sobre todo porque esa información será la base para la construcción de sus argumentos y en este caso de su ensayo. ¿Sale? Nancy, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, Nancy, no van incluidas. No te preocupes, no van incluidas, pero es que bueno, es un proceso que debería de estar evaluarse porque eso ayuda mucho en este proceso de investigación. Las investigaciones así deberían de hacerse porque eso da pauta precisamente, más que para reflexión, es como la base, en el sentido de que tú cuando ya tienes esas fuentes trabajadas, es como, digámoslo así, tú ya tienes tu propia biblioteca de fuentes revisadas, de tal manera que eso te da pauta precisamente para realizar otras investigaciones posteriormente. Sin embargo, pues bueno, el ejercicio aquí que te pide que es, pues pareciera ser que nada más lees y te vas a hacer el ensayo. Y no, así no funciona. O sea, haces una recuperación de información, de esa información hay que analizarla, el análisis lo haces a través de las fichas que vimos en semanas pasadas y ya ahora sí con esas fichas tú puedes ir armando en función de esa información ir armando tu texto, en este caso un ensayo o puede ser un artículo.
Entonces, por el momento es un ensayo, no te preocupes, pero no nos piden que integremos eso. Exactamente, esa es la forma a través de la cual uno hace un buen texto porque ya sabe de dónde toma la información. Recuerden que la importancia de la ficha es porque al principio nosotros rescatamos la información bibliográfica. Ya sabemos que de esa información o de ese texto nosotros rescatamos resumen, rescatamos paráfrasis, sabemos a qué corresponde cada información y al momento ya nada más de ir armando, pues nada más vamos poniendo su respectiva referencia. Argumenta tu postura acerca de este tema. Bueno, dice mi opinión, siempre será estar de acuerdo, aquí no hay ningún problema, con las personas que ayudan al medio ambiente, porque nos beneficia, yo también podré saber cómo ayudar, la naturaleza nos da tanto que hay que estar agradecidos y empezar a actuar y poner nuestro granito de sal. Eh, pues sí, hay una razón, nos dice que nos beneficia, pero lo mejor sería, es pues bueno, con base a la información que tú investigaste, ¿qué te permite fundamentar tu postura? ¿Sale? Y aquí es donde precisamente, pues nosotros podemos decir, yo puedo estar de acuerdo, ajá, con que, con cierta cuestión, ¿sale? Pero las razones son, pues uno, un estudio, el estudio tal, nos dice que, y aquí podemos poner lo que nos dice el estudio, ¿sale? Y pues agregamos su referencia, ¿sale? El especialista tal, ¿sale? Y eso son razones que van fundamentando mi postura. O sea, yo estoy de acuerdo, pero no es porque nada más quiera yo estar así, sino porque mi investigación o la investigación o la información que yo revise me permite precisamente eso. O sea, saber que hay especialistas, que hay investigaciones, que hay estudios que permiten fundamentarlo mi postura. ¿Sale? Bien, siguiente. Plantea tres argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura premisas y conclusión. ¿Sale? Aquí, si ustedes se fijan, esto pues está mal. ¿Por qué está mal? Porque no hay argumentos. ¿Por qué no hay argumentos? Porque, por ejemplo, vamos con el primero. Dice, debemos cuidar e informarnos más cerca del tema. Uno, ¿de qué tema? ¿Sale? Supongamos que vamos siguiendo el hilo y estamos hablando del medio ambiente, ¿sale? Entonces, debemos cuidar informarnos, está mal redactado, informarnos más acerca de el medio ambiente. Ok, pero ¿por qué? Acuérdense que esto no funciona como un argumento, o sea, si esto fuera una tesis o la postura o la conclusión, ¿sale? ¿Dónde están las razones? ¿Sale? ¿En dónde están las razones? ¿En qué se basa esta persona para decir debemos cuidar e informarnos más acerca del medio ambiente? ¿Por qué? ¿En qué se basa? Porque teniendo un conocimiento de las afectaciones del medio ambiente, nos permitirá precisamente eso, ¿no? O sea, nos permitirá este, tener mayor cuidado acerca de los efectos que tienen materiales, maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, saber precisamente las razones que me permiten tener esa postura, ¿sale? Dice, empezar a cuidar, reciclar, perdón, los bosques, aprovechar las tierras y hacer responsables, etcétera. Ok, y sí, ¿en qué te basas? Acuérdense que este módulo es ¿y en qué te basas? O sea, o sea, de hoy en adelante podrán chocarle a sus, ¿cómo se llama? A sus, mm,
a amigos, colegas, etcétera, porque van a empezar a preguntar, oye, sí, pues bueno, ya te escuché, pero ¿en qué te basas? ¿No? O sea, vamos a empezar a pedir argumentos. O sea, ¿en qué se basa esta persona para decir, empezar a reciclar, cuidar los bosques, aprovechar las tierras, ser responsable? Sí, pero ¿en qué te basas para decirnos esto? O sea, ¿es una recomendación o en qué tono va? ¿Sale? Entonces, siempre vamos a empezar a pedirle razones a las personas. Ujú. Entonces, esto es muy importante. Aquí no hay argumento. ¿Cómo se formaría el argumento? Dame tus razones para las cuales me puedes decir que hay que empezar a reciclar. No quiere decir que sea malo. O sea, no estamos diciendo que sea malo reciclar. Nada más estoy diciendo, dime tus argumentos. ¿Sí? O sea, dame tus argumentos. ¿Por qué dices que quieres que empecemos a reciclar? ¿Vale? Entonces es muy importante que aquí cuando ustedes establezcan su argumento, digan, bueno, pues las razones son estas y de ahí la conclusión. O bien, mi conclusión es esta porque estas son las razones. Entonces, nada más cuiden esa parte. ¿Sale? No se vale que nada más pongan enunciados hacia el aire porque van a estar mal. Las personas no son muy responsables, así que podemos empezar a tomar conciencia nosotros e incitar a que otros también hagan algo. Ah, ok, pero ¿por qué? En decir que le estoy solicitando aquí las premisas, ¿sale? O sea, ¿por qué? ¿Por qué las personas no son muy responsables? ¿Sale? O sea, ¿o por qué nosotros debemos incitar a que otros también lo hagan o que hagan algo? ¿Qué razones me das? ¿Sale? Entonces ahí no hay argumento, pero si yo le doy razones o lo justifico por qué digo eso, se forma un argumento. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. ¿Sale? Bueno, dice, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. ¿Sale? Bien, ahorita vamos a checar esta parte. Antes que nada, me gustaría, bueno, la pregunta es, para qué se respondió lo anterior? ¿Sale? Recuerden ustedes que este, eh, un ensayo tiene una estructura, ¿sale? Tiene una estructura de tres elementos, ¿sale? Principalmente. Ujú. No es necesario que lo hagan así como yo, pero eso nomás lo hago para que identifiquen. Un ensayo tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión. ¿Sale? Bien, y aparte acuérdense que ustedes van a tener que insertar aparte sus referencias bibliográficas. ¿Mm? Ok, entonces la pregunta es, ¿para qué respondí lo anterior? O sea, ¿para qué respondí las preguntas anteriores? ¿O qué relación hay entre las preguntas anteriores y el ensayo que tengo que realizar? Muy bien, son la base para redactar el ensayo, exactamente. ¿Sale? Bueno, entonces acuérdense que el ensayo comenzamos precisamente con bueno, con la empatizar. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Bueno, podemos empezar a hacer esto, ¿sale? Podemos a plantear uno y dos. ¿Mm? ¿Cuál es el tema que elegí? Ajá. Y por qué, cómo el tema tiene repercusiones en mi entorno. Esto puede ser por párrafo, el tema que elegí y qué repercusiones tiene en mi entorno. En otro párrafo puedo poner precisamente cuál es el problema de investigación que me estoy planteando. ¿Sale? En otro párrafo, pues bueno, cuáles son las razones, que yo creo que son importantes para que se realice esta investigación.
¿sale? Después, ¿qué respondimos? ¿Sale? ¿Te acuerdas qué respondimos? Ya respondimos el tema y las repercusiones que tienen en mi entorno, el problema de investigación, razones para que se realice esta investigación. ¿Qué más debo de poner en la introducción? ¿Qué más respondimos arriba? Hipótesis, muy bien. ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Mm? Entonces, en ese sentido, en este caso, yo puedo decir, yo sostengo o yo aseguro o sostenemos o aseguramos, ¿sale? Esta hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. Y pues bueno, precisamente aquí la cuestión ¿cómo se llama? Eh, el hecho de la hipótesis también es precisamente la postura, ajá, que me permite decir que esto yo lo aseguro en base o con base a que investigadores especialistas precisamente me lo permiten decir. Ajá. Otro elemento, pues bueno, en otro párrafo van a ser precisamente las ciencias o disciplinas desde las que se argumenta. ¿Mm? ¿Y cuál otra nos falta? Tenemos esa. Ah, sí, y cómo llevamos a cabo nuestra investigación. ¿Sale? Y pues bueno, posteriormente, ahora sí, ¿qué va en el desarrollo? ¿Qué iría en el desarrollo, Nancy? Muy bien, muy bien, ¿sale? Y nuestros argumentos. Acuérdense, por ejemplo, de aquí, los argumentos los hicimos, por ejemplo, de la introducción, ¿con qué elementos vamos a hacer la introducción? Con las respuestas de la 1 a la 7. Ay, perdón. Y el desarrollo lo vamos a hacer con la respuesta de la pregunta 8, que son nuestros argumentos, la respuesta a nuestra pregunta de investigación y nuestros argumentos. Y finalmente, en la conclusión es una síntesis de los argumentos que nosotros hemos desarrollado y las referencias bibliográficas. ¿Sale? De manera intermedia, acuérdense que nos van a pedir un audio. ¿Sale? Entonces,